ser clásico o barroco, perverso o conservador, planeado o sorpresivo, sencillo o complicado, rápido. o pausado. El sexo, Siempre será sexo. y desde nuestra opinión, hasta cuando es malo, Es bueno. Cóncavo y con sexo. Orientación sexual para todos. ¿Cómo les va? Sean bienvenidos nuevamente a Cóncavo y con Sexo. Mi nombre es Ingrid Madrigal y estoy muy contenta de poderlos recibir en este espacio, sobre todo porque hoy tenemos un tema, me parece, de mucha actualidad, dado que nuestro país está en este camino de tener cada vez más adultos y cada vez más adultos mayores, y por eso pues empiezan a tomar relevancia temas tanto relacionados con la sexualidad como con la salud. Y uno de esos es de cómo tener una buena salud sexual cuando llegamos al momento de la menopausia o de la andropausia. A veces las parejas además llegan como a la par y eso genera pues un montón de situaciones psicológicas, físicas, inseguridades que van inhibiendo nuestras conductas habituales de pareja. Y para platicar de este tema está con nosotros el psicólogo y doctor en Ciencias de la Salud, Germán Benito Bernaldez Jaimes, adscrito al Hospital Regional Toluca del ICEMIM. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarme. Pues la verdad es que, como decía, creo que es importante poner estos temas porque normalmente, ¿no? Todos estos temas de la sexualidad o de la salud femenina o masculina, pues no se hablan porque, o sea, ¿qué van a decir de mí? Yo a mi edad hablando de estas cosas, o sea, hay que ocultar los bochornos, hay que ocultar que me siento raro, hay que ocultar que a lo mejor mi rendimiento sexual ha bajado en el caso de los hombres, que es un tema muy sensible, pero el tema es que seguimos teniendo una vida sexual o deberíamos seguir teniendo una vida sexual, no importa la edad. Sí, yo creo que una de las principales situaciones implica también cómo tenemos marcada la parte de la sexualidad, ¿no? Generalmente cuando nos referimos a sexualidad, creo que la mayoría de la gente lo ve como una situación de coitalidad, ¿no? Y entonces aparecen pues una serie de estigmas, de estereotipos, ¿no? Y que realmente deberíamos enfocarnos en tener una salud mental, salud sexual, ¿no? Y obviamente salud física, pero dentro de este esquema que realmente englobe la sexualidad en todos sus esquemas, ¿no? Desde la parte de la intimidad, obviamente sí la coitalidad, también la parte del erotismo, inclusive el autoerotismo, y entonces de repente cuando fragmentamos y solamente nos quedamos en un aspecto, pues generalmente comienzan a padecer todos estos defectos que decías, ¿no? Desde la parte de la autocrítica, desde a lo mejor los miedos con respecto a la virilidad, o en el caso a lo mejor de las mujeres, también aparecen miedos de repente con perder la etapa de la fertilidad, ¿no? Entonces creo que sí son realmente varios esquemas sobre los cuales es importante el comenzar a abordar la percepción también que tenemos, sobre todo porque también se ha incrementado la esperanza de vida inclusive pues la capacidad laboral o inclusive de mantenernos activos, lo cual implica que realmente nos orientemos a buscar una salud sexual, no solamente pues fijarnos en la parte coital. Claro, y es importante porque también hay muchos adultos mayores que contrario a lo que pasaba antes, que por ejemplo dejaban un esposo o se moría la esposa o algo y guardaban el luto, ya muchas personas decían no, yo ya no vuelvo a relacionarme con nadie, pero ahora esta apertura que se da, hay familias que se reinician ya en una etapa más avanzada de la vida, o incluso los adultos mayores encuentran un segundo o un tercer aire, ¿no? Para una relación, y no nada más es una relación de manita sudada, ¿no? Sí hay que por eso comprender un poco más de qué se trata esto de la menopausia y la andropausia. Sí, generalmente, bueno, un poco para ponernos todos en contexto, obviamente cuando hablamos de la menopausia, entonces estamos hablando realmente del cese de la menstruación, ¿no? O sea, inclusive clínicamente es pues un periodo de más de 12 meses donde ya no hay la menstruación, y entonces a partir de ahí pues vamos a llamar que se da la menopausia, ¿no? Aunado precisamente que aparece pues el climaterio, que es donde se desarrollan todos estos síntomas que ya comentabas, ¿no? La sofocación, el insomnio, la sudoración, la pérdida de la libido, ¿no? Y que, bueno, todos esos factores van a generar también consecuencias a nivel psicosocial y a nivel
de autoimagen, ¿no? Mientras que en el caso de los hombres, pues en realidad no hablamos tanto de una andropausia, sino hablamos más bien de un hipogonadismo de inicio tardío. Y que hay una diferencia en el caso de las mujeres, generalmente decimos que inicia de los 45 en adelante, en promedio 50-55, mientras que en el caso de los hombres, pues sí, comienza a disminuir lo que sería la testosterona a partir de los 40, en promedio un 1%, sin embargo no quiere decir que realmente todos los hombres vayan a padecer los síntomas. Entonces, también sí tenemos que entender que hay ciertas situaciones de desarrollo que vamos a pasar, pero que sí hay una diferencia primero a nivel biológico entre los sexos. Sin embargo, pareciera ser que siempre pensamos como en una edad, ¿no? O sea, va a aparecer en una edad y en ese momento todo va a cambiar, ¿no? Y entonces, si bien tenemos los síntomas físicos, que en el caso de los hombres, pues hablaríamos de la pérdida de la masa muscular, ¿no? Una acumulación de grasa, sensación de cansancio. Muchas veces tampoco estamos como orientados realmente como a buscar cuál es la causa de esos procesos, ¿no? Sobre todo creo que en el caso de los hombres se da más como esta parte de es normal, es el estrés, es el cansancio, y eso también lleva a que no se busque realmente una revisión a nivel sexual, ¿no? Solamente hasta que ya es muy tarde o ya comenzamos a presentar algún otro tipo de problemas como la disfunción eréctil sobre todo, entonces se busca como ayuda. Entonces creo que sí es importante identificar primero estos signos, ¿no? Que podríamos como ubicar, porque a partir de ellos sí vienen todas estas consecuencias que ya señalábamos, ¿no? Sobre todo como el deterioro de la autoimagen, los problemas inclusive de pareja, y que van a marcar en muchas de las situaciones inclusive rupturas. Claro. Según expertos en sexualidad y psicología, la actividad física puede incrementar los niveles de energía, mejorar el estado de ánimo y tu imagen corporal. Todo esto ayuda a aumentar el interés en el sexo. De igual manera, hablar con tu pareja sobre tus inquietudes puede fortalecer tu relación. La menopausia, los problemas de salud crónicos, enfermedades cardíacas o diabetes pueden afectar tu sexualidad, por lo que algunos temas sobre los que debes hablar con tu pareja son qué siente bien y qué no estando en esa condición, o si necesita más tiempo para relajarse o excitarse. Cuando una mujer entra en la menopausia, su cuerpo produce una menor cantidad de estrógeno y progesterona, que son hormonas determinantes desde el desarrollo de los órganos sexuales femeninos, la aparición de los caracteres sexuales secundarios y la regulación del ciclo menstrual. Es importante, en esta etapa, evitar el consumo de alcohol, drogas y cigarrillos que afecten el flujo sanguíneo hacia la vagina, y esto provoca que la excitación sea mucho más difícil de alcanzar. También se recomienda la práctica de ejercicios del suelo pélvico, con el fin de aumentar el flujo sanguíneo hacia la vagina a fin de fortalecer los músculos que participan en el orgasmo. Finalmente, cuando se presentan estos cambios hormonales, estos cambios que además vienen acompañados de cambios sociales, que llega a lo mejor el tema de un cambio en el empleo, no en la situación laboral, porque pues algunos se jubilan, otros ya no encuentran trabajo, todas estas situaciones que vienen con la edad, ¿no? Y entonces es como una etapa de transición para las personas. Y creo que al hablar poco de estos asuntos, el shock que se puede vivir es mayor, ¿no? Se centra como en una especie de crisis para muchas personas por los cambios físicos, por los cambios emocionales y también porque muchas personas también les cambia tienen cambios de humor. Entonces la señora se pone malhumorada, ¿no? Y el señor se aleja, se pone gruñón, ¿no? Hay así como hasta le dicen el síndrome del hombre gruñón, el que se aísla, el que ya no platica, el que ya no sale. Y todo eso, por supuesto, afecta a las relaciones de pareja y ya no se diga la sexualidad. Claro, en un primer momento, sí, yo creo que los cambios de humor, ¿no? Son dados evidentemente por la disminución en las hormonas, ¿no? Progesterona, estrógenos y testosterona en las mujeres, en el caso de los hombres la testosterona, que entonces sí generan variaciones significativas. Pero voy a volver a resaltar como la parte en la cual
Más allá, creo que de eso, tiene que ver con la percepción negativa que le hemos dado a la sexualidad, ¿no? Aunado precisamente al miedo. Porque de repente ya no es, y por eso quiero conjuntarlo, ya no tengo ganas de tener relaciones, sino más bien ya no me siento deseable para la otra persona, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente me atacan mis miedos de que a lo mejor no voy a poder durar, ¿no? O de que pues ya aumenté de peso y entonces ya me voy a ver mal. Entonces aparece un estigma realmente hacia la posibilidad de mantener una interacción, no solamente coital, sino una interacción romántica e íntima con la pareja, que entonces lleva a que ese mero acto, la idea inclusive de pensarlo, ya haya desarrollado una serie de conductas y de pensamientos negativos, ¿no? Que obviamente hace que comencemos a evitar, ¿no? Y aparecen todos estos elementos de no quiero, me duele la cabeza, hoy estoy muy cansado, ¿no? Que realmente son como estrategias que comenzamos a utilizar para protegernos y que pues están viciados en esta parte que ya mencionabas, el de no quiero realmente ser vulnerable hacia la otra persona y decirle esto es lo que me está pasando, y que al final termina pues fracturando por completo la relación. Claro. En cuestión de la terapia, cuando las personas llegan a estas etapas, ¿llegan solos o en pareja o cuál es lo recomendable, no? Porque siempre decimos que cuando son temas sexuales, las mujeres arrastran a sus parejas, ¿no? O sea, oye, tienes un tema de disfunción eréctil o de eyaculación precoz o de algún tema de próstata y eso, y pues los hombres se resisten bastante y son las esposas las que los llevan. En este caso, como es un tema ya de otra naturaleza y hasta cierto punto compartido, ¿llegan solos? ¿Llegan separados? ¿O no llegan? ¿O cómo es esta situación? Mira, yo te podría decir que en mi experiencia, en ambos casos, tanto mujeres como hombres, llegan solos. Sin embargo, creo que sí hay una diferencia, ¿no? El hombre llega con una preocupación clara, ¿no? Y el hombre llega y dice, es que algo me está pasando o me siento impotente, ¿no? Mientras que en el caso de las mujeres, ¿no? Generalmente todavía, digo, a lo mejor no sé si también por la misma cuestión de que yo soy hombre, ¿no? Pero sí llegan como dándole de repente rodeos, ¿no? Y es como, es que ya no me siento tan satisfecha, ya no me siento como tan atraída, ¿no? Y empiezan como a hacer ese rodeo hasta que de repente comienzan a señalar a la menopausia, ¿no? Como, es que yo creo que es como por la menopausia, y es que debe ser por la menopausia, ¿no? Y es que yo creo que es a causa de esto o del otro y que tiene que ver con la menopausia, ¿no? Y llega un punto precisamente donde pues creo que es importante en ambos casos preguntar o cuestionar qué es lo que quieren, ¿no? Y cómo lo quieren, ¿no? Porque digo, para ser directos, habrá que explorar, ¿no? Evidentemente se les pregunta, ok, ¿tu pareja te atrae o no? ¿No? ¿Cómo te sientes en el caso de tu pareja? ¿No? ¿Te sientes acompañada? ¿Te sientes acompañado? ¿Te sientes a gusto? Tienes la capacidad para mostrarte, inclusive la relación sexual es placentera. Digo, en el caso de las mujeres, por ejemplo, se produce el vaginismo, ¿no? O la dispareunia, que generan ese dolor al mantener la cópula, pero también, ¿no? Preguntarle en el caso al hombre, ¿no? ¿Tú cómo te sientes? También hay dolor, te sientes atraído, ¿no? ¿Cuáles serían algunos de los tips o de los puntos principales que tú detectas como para que la gente, el auditorio que nos ve, nos escucha, pueda ir considerando o pueda ir evaluando, ¿no? También qué tanto estamos cumpliendo en esa parte, por ejemplo, como decías ahorita, la comunicación, por ejemplo, o qué tanto no, o sea, qué tanto yo estoy acostumbrada en esta pareja a guardarme mis cosas, o sea, cosas tan sencillas. Les voy a poner, por ejemplo, ¿quién de ustedes cuando tiene cólico menstrual le dice a su esposo o a su pareja, tengo cólico menstrual? Y no dice, híjole, que estoy bien cansada. O sea, no somos capaces de decir algo tan sencillo y de mostrarnos vulnerables o sinceros con nuestra pareja, pues porque nos dijeron que de eso no se habla, ¿no? O sea, y las mujeres no deben de quejarse de eso y es algo súper privado y escondemos todo en nuestra bolsita para que nadie se dé cuenta, pero a veces también lo hacemos con la pareja. No sé si esas sean algunas de las cosas que tengamos que ir evaluando. Sí, yo creo que primero habría que evaluar primero la capacidad para intimar. O sea, yo creo que
hay que hacer una autoobservación y algo que siempre se plantea es que la capacidad para intimar es la capacidad que tenemos para ser vulnerable ante el otro, ¿no? Es decir, exponernos tal cual como somos, física, psicológica, emocional, inclusive socialmente. Digo, creo que de repente habría que hacer esa autoobservación y decir, yo cuando estoy con mi pareja me comporto como soy, ¿no? Porque siempre en las conversaciones que se relacionan con la sexualidad, siempre van a aparecer de repente ciertas necesidades de las que se tienen que hablar. El poder establecer nuevas experiencias amorosas. En algún momento Erikson habla de generar una apertura en los modos sensuales, es decir, nuevas formas de interactuar, nuevas formas de abrazar, nuevas formas de convivir o desarrollar pasatiempos, donde también uno pueda como generar nuevas experiencias agradables con la pareja. Para tener una vida sexual sana durante la andropausia, los expertos recomiendan mantener un estilo de vida saludable, ya que una dieta rica en nutrientes, especialmente en zinc, vitamina D y ácidos grasos omega 3, pueden apoyar la producción de testosterona. El ejercicio regular y la gestión del estrés son fundamentales para combatir sus efectos. Además, en casos extremos, es importante consultar con un profesional, pues existen opciones de tratamiento como la terapia de reemplazo de testosterona, que puede aliviar muchos de los síntomas más incómodos. Si bien los síntomas de la andropausia pueden variar de un hombre a otro, la edad es determinante. Por eso, para tener una vida sexual sana durante la andropausia, es importante una actitud positiva, aceptando los cambios y buscando soluciones que permitan mantener una vida sexual satisfactoria. Tener comunicación con tu pareja es fundamental para hacerle saber los síntomas y cambios en los deseos sexuales. Incluso puede requerir una adaptación en la forma de relacionarse sexualmente, al explorar nuevas formas de intimidad, como besos, caricias, masajes o juegos previos, para mantener la conexión emocional y física con la pareja. Y bueno, muchas veces cuando se está parado en el problema se siente el agobio, ¿no? O sea, sientes, bueno, por ejemplo, las mujeres el bochorno, el insomnio, entonces hay irritabilidad y entonces dices, esta yo no soy, me desconozco a mí misma, eso nunca me había pasado, entonces hay un tema de ansiedad también, o los hombres no inventes, o sea, ya no duro como antes, ya no me veo como antes, estoy perdiendo como mi esencia de hombre, de virilidad, de seguridad incluso, ¿no? Y creo que cuando alguien está en esta situación es difícil tener como confianza de decir, sí se puede salir de esta, o sea, sí hay más allá, ¿no? Y creo que ese sería algo importante desde tu experiencia con los pacientes, que les pudieras decir a la gente que, a la gente que está en ese momento, y dos, a la gente que le tiene miedo a envejecer por estas ideas o estos tabús o estos miedos que se tienen alrededor del envejecimiento, ¿no? Que tanto tratamos de negar y nos inyectamos y nos operamos y nos hacemos todo lo posible para tratar de evitar ese momento. O sea, queremos el cuadro de Dorian Gray para nunca envejecer, ¿no? Sí, yo creo que es importante también comprender que todo es parte de un ciclo y que si bien, vuelvo a recalcarlo, hay diferencias entre hombres y mujeres a nivel biológico, tiene que ver precisamente con esta parte de realmente tener un plan de vida, ¿no? O sea, yo creo que en el momento en el que nosotros podemos construir un plan de vida, tenemos una posibilidad realmente para salir, ¿no? Okay. Porque entonces implica, si yo solamente quiero o me he fijado en ser viril, ¿no? Y solamente quedarme en la parte de que la sexualidad es la coitalidad, ¿no? Pues claro está que pues si presento disfunción eréctil, entonces se acabó el mundo,
¿no? Entonces habría que comenzar a generar esa apertura y tener ese plan. Y en el caso de las mujeres, pues vendría realmente a ser la misma parte, ¿no? El hecho de que hay cambios, hay transiciones, pero hay diferentes elementos, ¿no? Y bueno, aquí entrarían también inclusive recomendaciones, no solamente creo que para ellos, sino yo creo que para todos nosotros, ¿no? El hecho de comenzar a modificar nuestros estilos de vida, ¿no? Sobre todo el buscar desarrollar una mayor cantidad de masa muscular, ¿no? Que realmente nos permita seguir siendo hábiles, ¿no? Y que también nos permita pues elevar de cierta manera nuestros niveles de testosterona, cuidar la parte de la alimentación y sobre todo también cambiar la forma en la que nosotros nos vemos, y eso implicaría el comenzar a romper ciertos estereotipos sociales, porque al final, como ahorita lo decías, ¿no? Hemos quedado como estructurados en qué es un hombre o qué es una mujer. Claro, sí es interesante replantearnos, ¿no? Porque nos quedamos mucho con lo que nos venden en los medios y como esta situación de que, mira, tiene 60 años y los 60 son los nuevos 40, ¿no? Y se ve re bien, mira, Tom Cruise todavía se sube a los aviones y, ¿no? Entonces, eso, cuando nos volteamos a ver a nosotros decimos, no, pues yo no me veo así, ¿no? Yo ya no aguanto subirme a los camiones, menos a los aviones, ¿no? Entonces, sí, eso de replantearnos se me hace muy interesante porque es ponernos como en la realidad de lo que soy y de lo que puedo ser, y eso que mencionas también de mentalizarnos sobre qué va a ser de nosotros cuando lleguemos a esa edad, creo que es importante planear para el futuro, y va desde la pensión, ¿no? Va desde el cuidado de la salud, va desde los estilos de vida, va desde el plan de vida. Qué interesante, porque esto es algo de casi que de unas 2 generaciones para atrás hacia nosotros, porque antes la esperanza de vida eran 50 años, 60 máximo, ¿no? Sí, y que yo creo que también habría un poquito ahorita que te escuchaba, repasaba algo de lo que estaba pensando, y era el que realmente debemos de asumir que una cosa es la discapacidad y la otra cosa es la incapacidad, ¿no? Uh-huh. Porque sí, a lo mejor no somos Tom Cruise, ¿no? Ajá. Pero eso no quiere decir que no lo podamos hacer, ¿no? Puede haber ciertas tareas que nosotros tengamos que hacer para tratar de alcanzar eso, ¿no? O sea, yo creo que si una persona de repente tiene la posibilidad de cambiar su estilo de vida, ¿no? Reorientarse, y a lo mejor si ya presenta algún problema, vamos a pensar en un hombre de disfunción eréctil, podría comenzar a modificar y entonces en algún momento tener ese logro, ¿no? Pero si de repente decimos no puedo, no lo voy a hacer, ya no tengo esa edad, pues entonces hasta ahí nos vamos a quedar. Claro, es un tema también muy mental. Uh-huh. Muy bien. Pues se nos está acabando el tiempo. Germán Benito Bernaldez Jaime, psicólogo, doctor en Ciencias de la Salud. Estás en el ICEMIM. Para la gente, ahí nada más son puros derechohabientes. ¿Dónde pueden tener más información sobre este tipo de cosas? Pues generalmente en los medios del ICEMIM, ¿no? Uh-huh. En tu ICEMIM tenemos esa posibilidad de repente de hacer difusiones sobre la información pertinente a estos temas y a muchos otros. Muy bien, pues para todos los que nos ven, están apareciendo las redes de ICEMIM en pantalla. Su página es www.icemim.gov.mx, Facebook @tuicemim, en X @icemim. Ahí tienen toda la información para de estos temas de salud sexual y todo lo demás que tiene este Instituto de Salud. Muchísimas gracias por venir a platicar con el auditorio. Creo que es un tema muy interesante que hay que ponerlo mucho sobre la luz pública. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y antes de irnos, queremos agradecer el vestuario que nos ha proporcionado en esta emisión Loyalty Boutique. Sus redes están apareciendo en este momento en pantalla. Ya saben que los etiquetamos. Nos pueden seguir en el Facebook, que es @consexos, así bueno, cóncavo y consexo, en el ex @consexos, y en Instagram, que es mi Instagram, ingrid.pauli. Muchísimas gracias a nombre del equipo, les agradecemos que nos hayan seguido toda esta emisión. Recuerden que también pueden ver, rever, compartir los episodios, todos los programas que tenemos a través del YouTube del Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Hay una playlist de Cóncavo y Consexo, ahí nos pueden seguir. ¡Hasta luego! Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan la posición del Sistema Mexiquense de Medios Públicos.